rico verlos hoy día nuevamente con otro tema que lo habíamos conversado anteriormente, un tema que es importante, es parte de la vida, vivir ciertas etapas. Y bueno, la idea de ahora grabar este pequeño, ¿cómo decirlo? Bueno, esta presentación que estamos viendo, todo el respeto se merece, una temática así de importante y bueno, con todo cariño y respeto comenzamos a mostrar nuestra presentación. El tema de hoy es cómo vivir un duelo. Em, Como mencionaba anteriormente, esto es parte de la vida, así que es un tema que puede que lo hayamos vivido con seres queridos, amigos, qué sé yo, personas que conozcamos. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna apreciación acerca del tema. ¿Ahí me escuchan? Te ¿Me escuchamos. escuchan? Bueno, yo estoy pasando por este proceso de duelo y creo que es importante poner este tema en la mesa porque no todos tenemos herramientas para enfrentarlo, sobre todo cuando es algo sorpresivo, inesperado y nadie nos prepara en realidad para estas situaciones. Y uno se agarra de lo que puede y puede caer en distintos, transitar por distintas emociones que a veces uno no las sabe encauzar, entonces eso te puede llevar a una fuerte depresión o distintos Exacto, estados de ánimo. exacto. Bueno, esa es la idea de nosotros tratar de aportar de alguna manera a esta temática y con todo respeto, nuevamente disculpen, soy un poco eh, O sea, igual me repetitiva. gustaría que este video fuera como en honor o en nombre de mi mamá, que falleció hace como 3 meses y que ha sido un proceso muy duro y de transformación para igual ir creciendo de alguna forma o volver a nacer Así es. para mí. Muchas gracias, Tania, por Ayer. compartir tu experiencia. Muchas gracias, Vamos, Tania, por tu gentileza. A ustedes. ya, vamos a iniciar esta temática. Bueno, la PPT que preparamos, espérenme un segundito. Perdón, estaba un poco pegado al computador. Bueno, la tabla de contenidos que tenemos en líneas bien generales, una pequeña introducción de las distintas visiones sobre el duelo y nos vamos a enfocar ahora principalmente en el análisis desde la visión milenaria de la medicina china, que habla sobre este proceso de la vida y, bueno, algunas ideas generales y recomendaciones, ¿ya? Vamos a iniciar con el tema, perdón, la introducción, distintas visiones sobre el duelo y el proceso de muerte. No sé si están leyendo, chicos, ¿me siguen? Sí, sí se ve aparición. Bueno, como introducción general, las personas suelen adaptar las creencias y valores de su cultura. eh, vamos a sacar un poquito, eh, para satisfacer necesidades y circunstancias únicas. Como resultado, las respuestas al duelo varían de una cultura y otra. Nosotros acá vivimos actualmente, bueno, América es la cultura occidental, y tenemos distintas religiones y creencias que han acompañado este proceso de desarrollo humano, este proceso que a todos en algún minuto nos ha tocado vivir, hace mucho tiempo o reciente, como en el caso de Tania, o para futuro, porque es parte de la vida este proceso. Eh, y muestra, en la cultura occidental tenemos distintas religiones y creencias que muestran la muerte como un proceso, como un término de la vida, que en algunas religiones van al cielo, al infierno, qué sé yo. Hay muchas creencias y bueno, en otros temas están las temáticas de espiritualidad, de encarnación, para quienes terminan esta vida terrenal. Y bueno,
estas diferentes tradiciones se realizan siempre acompañando con procesos que generalmente se hacen acompañados de familia, de amigos, en el caso del fallecido, y se hacen distintas ceremonias en, en- en reconocimiento a esa persona, con amor, se termina con el proceso del entierro, en algunas personas se creman los fallecidos, pero eso es más que nada en líneas generales cómo se lleva el proceso de muerte en la cultura occidental que ahora todo de la medicina tradicional china. Ahí no sé si nos puedes explicar un poquito más tú, Álvaro. Aquí tenemos unos pequeños dibujitos que nos hablan del evento de la vida del ser humano eh, que habla de los elementos y de los cambios. ¿Puedes explicar un poquito Exacto, más tú? ahí en la figura de la izquierda se muestran los elementos principales que son el fuego engendra ceniza, que es la tierra engendra metales, engendra el oxígeno engendra vapores y engendra el agua a su vez hace germinar la vida, la madera, y la madera cuando se seca se convierte nuevamente en fuego y se incineriza y se cierra este círculo. Y básicamente la vida no existe sin una manifestación de los elementos en esta visión oriental. Y, y cuando se acaban los elementos cesan, todo vuelve al Tao, todo vuelve al origen, al absoluto, de Claro, donde todo se desprende. Ya no hay un Dios con personalidad o un ser que sentado en un trono, no existe eso. Existen solamente fuerzas que son direccionadas a la vida, que es la manifestación, o a la inmanifestación, que es la muerte. claro. Y esa es muy simple y nos permite entenderlo de forma muy simple también, que Mm, cuando parte alguien, esa persona parte a su origen, parte al absoluto, parte a donde va a descansar. Y ahí coincide también con la visión occidental, que el alma descansa. ¿Está bien? claro. En la Eso, visión, claro, en la visión oriental, el alma descansa, pero de una forma que ya no se manifiesta. ¿Está ya. bien? Eso, Eso. eso de lo del Tao lo tenemos mencionado un poquito más adelante, ahí después, para que lo vuelvas a recordar. Esto Ah, es más que perfecto. nada en líneas generales que vamos a mencionar ahora el tema de la medicina tradicional china. Es una cultura bastante milenaria, por eso nos enfocamos en esto. Ya conocemos lo que es los rituales y los procesos de, de fallecimiento de un ser querido en lo occidental, es lo más familiar que tenemos. Tema de Acuna es por después vamos a empezar a ahondar en lo que es el proceso de sanación. Y eso es lo que más que nada nos interesaría ahora proponer y mencionar. Estas preguntas Perfecto. nacieron desde interrogantes, bueno, en este caso algunas de estas interrogantes las presentó Tania, otras también son interrogantes, yo creo, de cualquiera de nosotros en estas temáticas. Y esto es mencionando desde la visión de la medicina tradicional china que existe la vida después de la muerte. Como nos mencionaba anteriormente, Álvaro, bueno, según este, mm, esta cultura, no hay vida después, la vida solo existe con la manifestación de los elementos y llega un minuto que después el espíritu descansa. Em, Hay diferentes religiones, que lo que mencionaba anteriormente, que hablan del cielo y del infierno, pero básicamente es como cumplir tu ciclo de vida y después pasar a otra, que en el caso de la cultura china, dice que descansa el alma, el espíritu de la persona. Y eventualmente es una recomendación que no deben ser molestados. Eh, Molestados, ahí no me quedó muy claro, Álvaro, ¿a qué te referías que no deben ser molestados por el bien del alma de la persona o por un descanso de la misma familia? Eh, ¿Estás muteado, Álvaro?
Te explico. Lo que básicamente sucede al decir que no se moleste es que el espíritu cesa sus funciones con los elementos, ¿correcto? Pero si tú, entre comillas, le empiezas a hacer mandas, le pides cosas al santito, lo conviertes en una fuente de comunicación, finalmente se activan los elementos nuevamente y este espíritu comienza a trabajar por otro lado, ¿ya? Entonces no les das descanso, haces Mm, que los elementos estén trabajando en una área de forma inferior, de forma etérica, no todos los elementos completos, entonces porque ese espíritu ya no tiene cuerpo físico, ¿cierto? Entonces echas a andar ciertos éteres que finalmente hacen trabajar a este espíritu y no le das descanso. ya, Entonces, por eso se dice no molestarlo, ¿captai? ya, Y como esos éteres pueden, se echan a andar con energía, por lo general son las mismas energías de los mandantes o de los que tienen los mandamientos de fe, los que piden cosas, mm, el aporte de ese éter es de las mismas personas que están pidiendo. Pero ya, sin embargo, ese éter que se genera hace que ese espíritu tenga que trabajar y eso genera mm, cierto retraso o por decirlo, cierta incomodidad a estos espíritus porque por gentileza ellos lo van a hacer, ellos no tienen mala voluntad, ¿verdad? Pero no están en su descanso en las cosas que ellos tienen que hacer o rever, porque después de la muerte hay mucho trabajo que hacer espiritualmente, revisar vidas, revisar relaciones familiares en profundidad, etcétera. Porque claro, está todo el bufete psicológico abierto. Entonces, el espíritu tiene mucho trabajo que realizar después de la muerte. Entonces, si se están pidiendo manda o haciéndole una cosa y otra, ese espíritu no tiene descanso, no está focalizado en lo que tiene que hacer y está siempre atendiendo los llamados de las personas que están aquí en la tierra. Eso. Coincidentemente, por ejemplo, en el caso mío, desde pequeña me enseñaron la religión católica por mi familia. Y también está esa enseñanza de, de orar por el alma, por el descanso de los difuntos y básicamente dejarlos descansar y quedarse con la experiencia vivida, el buen recuerdo y dejarlos que ellos también descansen. O sea, no es algo que sea inventado solamente por una cultura, sino que igual es bien masivo dentro de varias religiones, el dejar descansar al cuerpo una vez que termina esta vida. Em, la otra pregunta, ¿cómo entender la muerte? Y ahí está hablando un poco del proceso del Tao que mencionaste anteriormente, Álvaro, de Voy a los hacer elementos una muertos. consulta respecto a lo anterior. La idea, según lo que estamos hablando, sería eh, solamente recordarlo, no. ¿Cómo se puede hacer lo que estamos hablando concretamente uno, lo que la persona que está viviendo el duelo? La persona que está viviendo el duelo va a tener una comunicación directa con la persona que ha partido, porque tienen un éter que los une, un éter familiar o un éter colectivo que los está comunicando o intercomunicando. Entonces, por lo general, esta persona puede tener o percepciones sensaciones de que hay una entidad o anda algo, que anda visitando o siente su presencia, a veces la puede visualizar a la persona porque ese éter aún está activo. Eso dura aproximadamente como 40 días, que ese éter está activo. Después de eso, solamente con energía o con unos pases muy especiales, esa persona se podría manifestar nuevamente aquí en la Tierra, porque ya no va a tener los éteres, ya no va a tener los elementos se van agotando. Y una vez que se agotan los elementos, ese espíritu ya no tiene manifestación en la Tierra. No sé si me explico. Como que se va desvaneciendo. Exacto, exacto, se va desvaneciendo porque los elementos se van agotando. No es que el espíritu que no quiera manifestarse, no quiera venir a ver a sus familiares, no, son los elementos que se van agotando porque estos salen del cuerpo físico, salen de la vida del cuerpo físico. El cuerpo es la fuente de esa energía. Súper. No sé si te queda ahí claro ese aspecto, Tania. ¿O alguna pregunta, Sí. Esteban? Eh, no, hasta ahora estamos bien. Ya, gracias. Bueno, esto lo mencionó antes el Álvaro con respecto al Tao, y que Ujú. la muerte es volver al Tao, al origen.
y la vida comienza con el Tao, que es lo que mencionaba anteriormente. Que el Tao tiene un estado de reposo, que vendría siendo la muerte, y un estado de actividad, que es la vida. Ahí me queda la duda. ¿Esto se podría enlazar con la reencarnación o no tiene relación alguna con eso? No relación ninguna con eso, Ya. porque la muerte en realidad es la cesación o el fin de las energías de los elementos Ujú, para esa persona. Entonces, por ejemplo, en términos paranormales, cuando se realizan un vudú o se hacen estos rituales zombies en los cuales se trata de levantar a un muerto, se le tiene que inyectar elementos en forma artificial para que ese cuerpo pueda revitalizarse. Si no, ese cuerpo no, porque como no tiene espíritu, no tiene un comando que dirija naturalmente las energías desde el Tao, porque todo viene desde el Tao y todo vuelve al Tao. O sea, los elementos también vienen del Tao, vienen del origen, vienen del absoluto. Entonces, si estos elementos se mm, agotan porque hay una cesación ujú. o el Tao ya decide recoger este espíritu con su experiencia, esas experiencias sobrenaturales son antinaturales por lo mismo, porque van en contra de lo que el Tao está realizando. ¿Ve? Entonces tienen que inyectar artificialmente energía de los elementos. Entonces por eso hay rituales de fuego y unas aguas, unos tónicos que le dan, etcétera, pero todos son como parchando la energía de los elementos para que el zombie pueda vivir, por decirlo de alguna forma. Sí, se No sé si me explica entiende, un poco más. O sea, en el fondo, si reviven ese zombie, es posible que sea cualquier otra alma que lo tome y aproveche ese momento en que lo traen, entre comillas, a nuestro... Por lo general son casas vacías, no son almas, no hay nada, son Ah, solamente ya, ni el siquiera. vehículo. Ya está solo el vehículo, no está el alma. Ahora, en rituales un poco más avanzados, sí le enganchan un alma, que es por lo general de un elemental, de un perrito, un gatito, una gallina, ¿cachai? Pero el Tao se da cuenta de eso y también lo corta. Ya, Corta el procedimiento y sacrifica al animalito, al perrito, al gatito, para que no le entregue esa energía a eso que se está haciendo que es antinatural. claro. claro. Mm. Básicamente lo que es antinatural no es sostenible su vida terrenal. Exacto, exacto. No es sostenible su vida porque estás en contra de la orden que ya te dio el Estado, que significa volver a la fuente para poder recapitular, para poder revisar tu vida, revisar tu relación, tu experiencia terrena, y todo eso se tiene que hacer en una vida espiritual, ya no, sin manifestación de los elementos. Las personas que viven estas situaciones poniendo en práctica lo que tú dices, igual tienen como emociones más, no que no sufran, pero más débiles, o sea, porque acá como el lado de nosotros es como, la muerte es como algo muy terrible, así Mm, como que en otros países se ve distinto, en otras culturas. claro, culturalmente para nosotros, o sea, no se nos prepara que No, la nada. muerte es parte de la vida y bueno, cada uno es independiente, es individual, tiene su experiencia, su, su manera de vivir esta vida y que claramente no nos preparan para eso. Pero ahí está el tema, esta otra eh, presentación, que es cómo enfrentarlo, porque yo creo que independiente que nos preparen, mm, aún así, aunque nos preparen con la información, con todo, con pera y manzana, sentirlo y vivirlo, obviamente yo creo que nadie está preparado. La muerte de un ser querido, la muerte de un amigo, de un familiar. En el momento que eso pasa, igual es un momento, no sé cómo describirlo, pero es Duro. terrible, po. Mm. Es totalmente entendible. Y aquí nos habla un poco que el duelo puede ser por cualquier pérdida importante en la vida, y al entrar en el duelo, el elemento agua es el que se hace presente, según lo que estábamos hablando de los elementos. Y para esto se debe fluir con el agua, o sea, básicamente lo que podríamos decir es vivir el duelo, vivir, llorar, eh, acompañarse de de las personas que uno se puede apoyar, eh, vivir el momento, Darle curso no, darle curso a nuestras emociones.
exacto, porque si no se deja fluir eso, Exacto. hay consecuencias. Y esto es lo que aquí grafica esta imagen, en el caso de una represa Mm. que no deja fluir las aguas aquí y en algún Explota. minuto puede explotar. Exacto. Exacto. Eh, y bueno, eso es parte del proceso personal de cada persona, individual, cómo afrontarlo. Insisto, no creo que nadie esté preparado 100% para eso, pero bueno, acá tenemos algunos tips que nos ayudan. em, bueno, más adelante, no sé si quieres mencionar algo, chicos, acá al respecto de cómo fluir con el tema del duelo. Ahí yo Yo, solo que... Ay, perdón. que quería manifestar que a veces uno conscientemente por la situación en sí, tener que enfrentar el tema de la funeraria, las cosas muy prácticas de la vida, tiene que a veces hacer una represa y, y no permitirse fluir con lo que se está viviendo o lo que están viendo tus familiares. Porque tenés que hacer las gestiones, tenés que hacer, estar en el mundo real, por decirlo de alguna forma, y tenés que estar operativo. Entonces, si tú te dejas fluir y te entregas al duelo, pucha, tal vez no que haya habilitado para estar funcional en el día a día. Entonces, Sí, a veces la represa es una herramienta válida para poder enfrentar una urgencia que no sea muy larga, ¿ya? Que no sea muy larga la represa, porque uno también debe atenderse a solucionar esta represa, estas cosas que están ahí acumuladas, y para permitir que esta agua fluya. Eso quería hacer de súper. sensación. Sí, yo quería mencionar algo muy similar porque en el fondo, culturalmente, se nos enseña mucho a reprimir las emociones. Mm. Y eso, como menciona Álvaro, está bien para ciertos momentos, para ser funcional y para reaccionar ante esta situación que obviamente alguien necesita hacer de Mm, este tipo de gestión y cosas que son poco terrenales, pero después no se nos enseña cómo de todas maneras hacer esa liberación. Y es importante dejar que fluyan esas emociones. Eso quería hacer solamente ese hincapié que en realidad encuentro relevante, porque uno a veces a los niños les dice, no llores, ya va a pasar y todo. No, llora, desahógate, entiende el por qué estás así y con eso sanas, Llorando, porque llorando finalmente se avanza, porque sí. yo vivió como en estos meses, como que he envejecido muchos años y lo he vivido así, ha sido un torbellino de emociones. Entonces, lo que más me sana es llorar y estar en calma. Y, y lo puedo hacer, pero hay personas que no pueden hacerlo, entonces enfrentarlo no es fácil, no todos tenemos las mismas armas y el sistema de mm, vida en realidad. sí. De hecho, vi un pequeño meme que son como bien representativos porque son cortitos y te dejan la enseñanza. Bueno, no lo voy a compartir acá porque lo tengo en el celu. Dice, ¿qué hacer con el dolor? Hay que sufrirlo, hay que llevarlo Mm. contigo, inspeccionarlo, aprender de él, aceptarlo y luego transformarlo. Son como varias etapas que yo lo encuentro preciso, que hay que aprender o sea, hay que vivir el proceso de dolor, que significa la pérdida de no poder tocar más a alguien Ujú. eh, y no poder abrazarlo, qué sé yo, cosas humanas. Pero en algún minuto eso tiene que fluir, evolucionar, aceptarlo y después quedarte con el recuerdo, transformarlo en un recuerdo bonito, o sea, em, y aceptar que es parte de la vida y que el tiempo que haya sido estuvo en tu vida por algo y quedarse con el vaso medio lleno, básicamente. Eso. A mí me sirvió mucho para poder entrar en ese proceso, pensar que mi papá se había ido de viaje y que él se fue de un viaje y que bueno, es como que hablo con él, pero se fue de viaje y entonces eh, traté de pensar siempre en eso. Él viajaba, le gustaba ir a hacer trabajos lejos, entonces estaba haciendo un viaje largo y eso me calmó mucho la mente Mm, para salir de ese desespero, de esa angustia
de saber que no iba a tenerlo más a mi lado. Entonces, de esa forma le permitía a mi mente generar una plasticidad, una flexibilidad emocional para poder hacer la bisagra, hasta poder tener las experiencias espirituales que me permitieran certificar que él estaba bien, que él había cruzado a un lugar bueno, que él estaba libre ya de los elementos y que ya no nos necesitaba y nosotros tampoco lo necesitábamos a él. Ahí está la aceptación y después la Sí, transformación en tu recuerdo. ¿Cuánto Esto, en cuánto tiempo tuviste este proceso? un año. ahora partamos que los procesos son individuales, son personales de cada uno. eh, Cada uno tendrá su tiempo, pero bueno, estas son pequeñas informaciones que nos ayudan como poco a entender para dónde va el proceso. Es como sanar una herida, que siempre Mm. al principio sangra, qué sé yo, después va poniendo rosadita hasta que se hace costra y luego pasa. Pero de cada persona depende también después lo que podemos dar los tips de trabajo personal, ¿ya? Ahora, el tema de la culpa es pensando en la etapa dolorosa que recién pasó, que probablemente pueden salir esos temas de culpa. Si la persona lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal, lo alcancé a decirle todo, habrá sentido que yo no sé, lo que yo le quería entregar. Empiezan esas dudas que totalmente pueden llevar a ese sentimiento de culpa. Lo pude haber hecho mejor, no sé. Y bueno, Igual todo, aquí todo, yo creo que como tú dices, personal, porque también es importante cada historia, porque una enfermedad, una muerte inesperada, un accidente, como exacto. Mm. que hay distintas visiones de sentir como esa culpa de hice todo lo que estuvo en mis manos, o no sé, esto es un torbellino de cosas, toda esta situación. A mí me afectó la culpa, Tania, porque como yo tengo conocimiento de naturopatía y todo, entonces siempre me salía la culpa, habré hecho todo lo necesario para poder salvar de esto a mi papá, y me cuestionaba mucho. De hecho tuve que dejar de atender por lo mismo, porque como era algo tan personal y te cuestionas, te sientes culpable. O sea, podía haberlo evitado, estuvo realmente en mis manos haber modificado esto, y si yo hubiera Mm. hecho esto, si hubiera dado esta pastilla, etcétera, o estas gotas, si hubiera hecho esto, etcétera. Y esa Sí, en mi caso situación exactamente lo mismo, de haber me llevó a también la la culpa. culpa de cansarme por la situación también. Totalmente Entonces, entendible, totalmente sí, pues, humano eso. sí, pues ahí donde dice eche mano a la pulsatilla, eche mano al licopodium para que esa culpa no se me transformara en rabia o en frustración contra mí mismo, y entenderla que ya había dado todo en mis manos y que no podía hacer nada más, era la hora del hombre que tenía que irse. ¿Cachai? Claro, Era mi papá, aparte de ser un hombre, era mi papá y ya tenía que irse. Entonces comencé a aceptarlo. la ¿Cachai? aceptación, Pero claro, es dura esa parte, es muy... sí, de todas maneras. Y bueno, aquí mencionamos que la culpa pertenece al elemento madera éter y es un tipo de fuego residual. Em, Eso las no lo entiendo. expecta- con respecto a los elementos del tema de la medicina china, a que como hablábamos es un comienzo de los elementos, de que todo va como, no sé cuál es el inicio de los elementos, sí, Álvaro, pero si la culpa pertenece a la madera, al elemento madera, obviamente en algún minuto se hizo ceniza después del fuego y Sí, por ahí quedó va la cosa. una cosa así. Por ahí cuando la madera está activa, uno siente la voluntad, siente ganas de modificar el destino, modificar lo que sucedió, Mm, buscarle la quinta pata para sentirse tranquilo en el fondo, Mm. ¿cachai? Pero la realidad de los elementos te dicen que eso ya no es posible, ¿cachai? Y ahí donde esa fuerza que va hacia afuera, que son ganas de ayudar, se te devuelven en contra y se genera frustración, porque ya no puedes ayudar, ya la persona no está, ya no puedes hacer nada por ella, es un paso que es en una sola dirección, y eso se puede transformar en una frustración, en un enojo, en una molestia.
con uno mismo, con las circunstancias, con la vida, etcétera. Ahí el plano psicológico la persona lo toma de diferentes formas. Pero básicamente hay una energía que queda, una energía de la voluntad, de ganas de hacer cosas por el bien, por amor, que no tiene cómo canalizarse. Y esa madera es donde tiene que fluir hacia el éter, tiene que transformarse en fuego sutil, transformar ese amor, es utilizarlo, hacer cosas, no sé, o prender una velita, acordarse de ella, hacer una oración, como tú decías, Pamela, generar un fuego que conduzca esa intención hacia esa persona para poder canalizarla adecuadamente, naturalmente, sin generarle una molestia, sin estar pidiéndole plata o sin estar pidiéndole un cariño, porque hay cosas que ya no va a poder hacer, ¿ves? Sí. Porque ya Es lo partió. mismo, lo que mismo que mencionaba anteriormente. O sea, el tema de la intención es súper importante. Tú puedes prender una vela intencionando una oración de desearle paz al alma de la persona querida. Y otra cosa es estar prendiendo velas, como lo habíamos mencionado, para estar levantando un zombie. Pero lo importante es la intención y que eso está el enlace que tú tuviste con esa persona, el amor, ¿cachai? Que al final el amor es lo más fuerte, sí, efectivamente es lo más Así es, fuerte, porque es el lazo que siempre te va a unir, estén presentes o no esas personas, siempre te van a unir ese lazo. Y va a quedar en tu recuerdo y puedes prender una velita, como hablábamos, conversar con esa persona, no sé, o una oración o no, o solamente conversar y desearle que descanse y que tú también puedas desahogarte tus emociones y hablarlas. em, y esa persona, yo creo, yo no sé, no tengo la realidad no- tangible, pero sí creo que esa persona va a sentir esa intención y bueno, aquí es importante mencionar esto, las expectativas de vida creadas voluntariamente nunca se cumplen al 100%. Entonces igual uno siempre va a tener esa, sí, lo pude haber hecho mejor o no, eh, pero la vida es así, po. La vida es así, así es. nada es 100% perfecto, somos humanos, somos personas, cometemos errores y también a veces eh, podríamos hacerlo mejor, pero bueno, es parte de la vida. Pero lo más importante es el amor y eso lo va a sentir la persona. Perdón que eh, me lo prenda. no, está bien, está bien, está bien. Lo va a sentir la persona sin palabras, sin que le tengas que decir nada. eh, y bueno, eso Mm. yo creo Es que tiene que quedar. es que el hacerlo mejor uno siempre va a poder decir que lo podía hacer mejor. La verdad es que uno hizo lo que tenía que hacer en el marco que uno, de realidad que uno estaba viviendo en ese momento y listo, y se vivió y se hizo lo que se tenía que hacer y la otra persona lo va a tomar, lo tomó de igual manera. Sí, Mm. tampoco creo que haya que darle mucho más vuelta a eso, porque venimos a vivir algo y era parte de la experiencia que teníamos que vivir, y la otra persona también. Yo creo que esas son cosas que espiritualmente vamos a ir aprendiendo de a poco como Mm. adultos, porque claramente cuando niños no lo enseñaron y ahora el camino es personal, cada uno va a ver cómo lo que va aprendiendo lo que necesitas para uno sentirse mejor o aprender cosas y tips que le ayuden para vivir estas cosas. Y es algo que no se puede esconder. Lo único que no podemos evitar en esta vida es la muerte. O sea, uno puede cambiar de profesión, de gustos, de ropa, de lo que sea, pero es algo Mm. que nunca vamos a poder evitar. Entonces, es parte del proceso de la vida. A uno le llega antes, a otros después. Y bueno, hay que tratar de aprender a manejar ese proceso, que obviamente va a ser difícil para cada uno. No, nadie está preparado, pero por lo menos tratar de intentar después sanar el proceso, como decía el Álvaro, que es personal para cada uno, pero que este proceso sea que finalmente te permita llegar a la aceptación de la mejor manera posible y transmutar eso finalmente, todo ese proceso que finalmente termine permita sanarte y, bueno, descansar, que el ser querido descanse en paz
y uno también pueda seguir adelante con su vida y sus cosas sin que eso te detenga por mucho tiempo. Exacto, ahí es donde entran las auxiliares de la medicina de la homeopatía, por ejemplo, la pulsatilla, donde te va a ayudar a dar ese pulso de vida nuevamente para poder reconectar con la línea de vida que te toca a ti, ¿cachai? Y ir acompañando en paralelo a la otra línea de vida que va por paralelo, pero en otro plano, y que ya no te puede acompañar en forma física, pero sí te va a acompañar en forma energética. Aunque eso también depende muchas veces de nuestras creencias, nuestra forma de pensar y del marco teórico espiritual que tengamos, ¿ok? Incluidas las religiones. ¿Ok? Porque todas esas restricciones son individuales ya, no se puede ver, no hay una bitácora o un camino que sea estrictamente de tal forma. Y bueno, lo que mencionabas tú, es importante buscar ayuda. em, en el caso, la recomendación que hacemos es de algún tipo de profesional. El tema de la salud que tenemos hoy en día, la salud alópata, que es la medicina tradicional que tenemos en Occidente, o en este caso en nuestro país, en Chile, te da ciertos medicamentos, un psiquiatra, un psicólogo, ciertos medicamentos que te permiten, como lo habíamos mencionado anteriormente, funcionar, seguir funcionando. Estabilizadores del ánimo, em, o para dormir, si es que la persona tiene problemas de producto de las Claro, emociones, pero no te, supresores claro, nerviosos. exacto, pero no te soluciona el proceso de sanación personal, que es lo que se necesita una terapia profesional, y que puede ser largo, puede ser, bueno, es dependiente de cada uno. En el caso tuyo, Álvaro, tú mencionaste un año, pueden ser Sí, incluso más. un neurona. Los procesos, aquí lo mencionamos, son procesos largos y personalizados, y requiere que la persona se entienda al individuo. Em, es personal, es personal este proceso, la experiencia de vida que, de cada uno, y el que te tocó vivir con tu ser querido es personal. Entonces, eso requiere un trabajo especializado para cada uno, y ojalá la recomendación que tenemos aquí de la medicina tradicional china, que anteriormente se ocupaba todo lo que eran las flores de Bach, la herbolaria, todo tipo de plantas para diferentes emociones, que eventualmente se podrían prolongar los tratamientos un año, qué sé yo, lo que requiera la persona, y no tienen em, ese efecto adverso adictivo que pueden tener los medicamentos alópatas, eh, que como lo habíamos mencionado, no te solucionan el problema, solo te adormecen o te permiten ser funcional, a volver a trabajar, qué sé yo, a volver a la vida Lo, normal. inter- lo interesante, Pamela, de esto es que ya existe la tecnología, o sea, hay medicamentos concretos en base a herbolaria natural, como son las flores de Bach, que salen de las flores mismas, la homeopatía, que salen de los minerales, de las plantas, de los árboles, de diversos, de insectos, de diversos elementos. La homeopatía es más amplia, pero ya hay tecnología. Lo importante es acercarse a estos profesionales, buscarlos para poder encontrar los elementos que te sirvan para poder salir del duelo en forma airosa. Eso es lo más importante. O sea, que las herramientas existen, ¿ya? Es uno el que tiene que acercarse y buscar la ayuda, pedir la ayuda para poder enfrentar este duelo. Eh, l- una de las cosas interesantes que se puede mencionar de esto es que las flores, por ejemplo, las flores que son estrictamente emocionales, eh, pertenecen al elemento madera, pertenecen a la herbolaria. Y la madera tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con los dolores, el enojo, la frustración, los estados nerviosos. Entonces, como que va fluyendo esta solución que nos entrega la tecnología, la ciencia, los químicos, que también hay personas que han estudiado química para llegar a esto.
O sea, no es por azar, ¿verdad? Hay estudios detrás. Entonces, nos permiten solucionar particularmente cada una de los estados psicológicos que tenemos, en donde estamos atrapados, donde podemos quedar atrapados. Porque finalmente son estados psicológicos en los cuales nos quedamos pegados, no podemos salir, igual que un niño que no sabe cómo caminar, no sabe cómo gatear, salir del lugar, es básicamente eso. Y estas flores y esta homeopatía te permiten darte el impulso, ¿verdad? Para poder eh, gestar la salida. Claro. Y Aquí, ahí, aquí dale. tenemos una pauta de varios medicamentos, o sea, varios botiquín de primer auxilio emocionales, lo llamamos, que son esencias, las flores de Bach y todo lo que habíamos hablado, Álvaro. En el caso de Pino, de ayuda para quienes se culpan a sí mismos, esencia ayuda a perdonarse, aporta la paz interior. Bueno, aquí hay varias como concentraciones, po, de diferentes cosas. Esta Pink Monkey Flower está indicada en personas que sienten culpa, miedo, temen expresar sus sentimientos porque dudan ser comprendidos. El rechazo aporta confianza en los otros, libertad de expresión. Todos estos actúan en las emociones que se pueden estar un poco, o sea, vivir un proceso de dolor o de trauma que es intenso, te puede también, no solo el dolor específico, te puede desencadenar otro tipo de dolencia a tus emociones del día a día, porque como estábamos hablando del tema del agua y de la represa, que en algún minuto si esa represa no puede contener más, te queda la pata, ¿cómo se dice? Y ahí todas las emociones se dan vuelta. Entonces, aquí este botiquín nos permite, en el caso, estos son algunos, obviamente un terapeuta específico para para el caso de una persona en particular, le va a atender sus requerimientos según lo que le esté comentando a la persona. Ahora, hay muchos terapeutas. Si bien esto ahora nos estábamos enfocando en el tema de la medicina china, hay terapeutas independientes que no sean de la medicina china, pero la herbolaria ya se está integrando mucho más. Hay mucho profesional de la salud que se está yendo para el lado más de naturopatía. Em, y yo personalmente creo que es mucho mejor que estar con un medicamento que te adormece y que no, y que solamente con un medicamento que te va a permitir dormir en cierto tiempo, no te va a ayudar a solucionar todo el proceso de aceptación que finalmente se espera llegar después de que termine el proceso del duelo, que es lo ideal. Entonces, em, bueno, aquí salían estos eh, tipos de diferentes flores que nos pueden ayudar. Y bueno, cómo volver a enfrentar la vida después de todo este proceso eventualmente de sanación de todas las emociones, de todo el proceso del duelo. Eh, lo mencionaba anteriormente, debido a la falta de experiencia, como hablábamos, hay que acudir a la medicina y terapias alternativas, aparte de la medicina, de las flores de Bach, también hay terapias que pueden servir. Por eso esto tiene que ser personal. A lo mejor Mm. a alguna persona no le va a servir las flores y a lo mejor le va a servir el yoga, no sé, le va a servir hacer caminatas a la punta del cerro, no sé, conectar con la naturaleza. Por eso es personal. Ahora, sí es necesario vivir el proceso y ojalá llegar al punto de aceptación y de sanación, porque andar sobre la máquina es súper complejo si no se pasan estos procesos. Volver a la vida normal, a las responsabilidades, a todo lo que es el día a día en la vida de las personas, si no te das tu tiempecito, o a lo mejor vivirlo de manera simultánea, darte tu tiempo de tu terapia y seguir con tus obligaciones diarias, que obviamente a lo mejor uno no puede llegar y dejar todo tirado para irse a la punta del cerro, pero sí hay que a lo mejor complementarlo con el día a día de la vida normal, pero darse su tiempo.
para Mira, vivir el yo en proceso. ese punto, te voy a tomar ese punto, Pamela. Yo creo que en ese punto es súper importante. Y he tomado las palabras del maestro. Dice que tu trabajo sea, no sea trabajo. Es decir, yo mi trabajo lo he tomado como mi terapia. ¿Entendés? Entonces, Mm. decidí cambiar de rubro, estoy realizando tareas manuales y me alejé un poco de la naturopatía, de la repertorización de medicamentos, etcétera. Y estoy haciendo cosas muy simples con mis manos, ¿cachai? Dando servicio, limpiando máquinas, robots, etcétera, dándole mantención, haciendo cosas muy simples, ¿cachai? Y me gusta tanto que me ha permitido liberarme, ¿cachai? Y tener una ocupación que me genera mucha felicidad. Yo sé que no va a ser por el resto de mi vida, ¿cachai? Es algo momentáneo, pero como no tenía tiempo para mí mismo, para poder yo terapiarme y hacer yoga, etcétera, no podía por circunstancias de la vida, encontré esta forma. Convertí mi trabajo en mi terapia. ¿Sí? Y creo que es una muy buena canalización de los elementos porque me permite llevar una vida efectiva más normal. Y claro, llego bastante cansado en la tarde, pero llego feliz. ¿Sí? Que mi día ha sido realizado completamente. Y, y claro, igual me ayudé con medicamentos, con flores al principio, ¿cachai? Pero ahora en el día a día, eh, en esta renovación para poder volver a enfrentar la vida, encontré esta solución. ¿Ves? Estuve haciendo cerámica de greda en Pomaire con mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué las manos? Esto es un tip muy interesante que le voy a dar. Lo más espiritual que tenemos en el cuerpo físico son las manos. Es lo más espiritual que tenemos. Entonces, si tú realizas cosas con las manos, estás trabajando simultáneamente con tu doble cuántico, con tu espíritu. Tu espíritu y tu cuerpo están trabajando en forma simultánea cuando tú ocupas las manos. Mm. Eso es muy Mira, interesante, eso viene desde la antroposofía. Los antropósofos, por eso le enseñan a los niños de chiquititos a hacer, trabajar la greda, hacer pintura con las manos, etcétera. Muchas cosas con las manos, tiene, porque lo tiene, más... tiene Sí, un alto nivel sensorial, claro, el tema del exacto, tacto. exacto. Entonces te conecta con la realidad física y eso repercute en el plano espiritual, dándole tranquilidad a tu propio espíritu de que tú estás haciendo algo provechoso. Básicamente eso. Mira, y Tú mismo sin saberlo, yo creo que estás en este mismo proceso ayudándote con tu arte que te gusta hacer, pues, Tania. Ujú, puede Yo ser, creo sí. ¿Mm? también puede ser, sí, por eso mismo lo ¿sabes nombré, qué? pues, Tania. ¿Y sabéis qué? Y yo creo, hasta a lo mejor ese es un tips que viene de ti, una necesidad de tu fuego, de tu corazón, de tu amor. Hasta a lo mejor, no sé, ya, yo, Pasa que mi mamá igual pintaba. es que por eso te digo, quizás te estás conectando con tu mamá en el arte, que te gustaba a las dos, ¿cachai? Y estáis haciendo algo real y que también te va a servir. Entonces, por eso igual mencionar que todo esto es individual. O sea, a lo mejor a alguna persona le puede ser bien tocar guitarra. Igual Eh, quiero poner un punto, o sea, independiente de lo que estaba hablando, no sé, o sea, o tiene que ver, pero me salió un poco porque después me olvida. Como que es importante culturalmente ayudar o entender esta situación porque igual me he dado cuenta de este proceso que como que hay poca empatía con las personas que estamos viviendo estos procesos. mm, es que, Es heavy, y de personas así como muy cercanas, así como, a lo mejor sin querer, yo tampoco juzgo, pero como que no está culturalmente, como que tenés que estar bien luego, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Así como, pero no sé, cuando me han visto llorando, pero ¿por qué estás así? ¿Qué te pasa? Y yo, bueno, así como, se murió mi mamá, así, y me ha pasado mucho eso. Y a lo mejor el tema es como fortalecerse uno, pero inevitablemente te llegan esos comentarios que te van rodeando, incluso de personas cercanas. ¿Cachai? Y en mi caso ha sido como muy duro porque estoy enfrentando como también, yo estoy enfrentando dos duelos de una, entonces estoy como cerrando un ciclo definitivo de mi relación ahora, porque era el momento y, y bueno, lo de mi mamá, pues, pero es importante la no, no, empatía, que todos entendamos lo mismo.
Sí. Mm. Te tocó un tiempo intenso, emocionalmente hablando, eh, Muy pero claro, solitaria. pero claro, o sea, igual de repente uno encuentra, no sé, como desubicado quizás, decir, que alguien te diga, pero ¿qué te pasa? Si efectivamente cada uno vive de manera, a lo mejor un mismo familiar que tuvo la misma situación y lo vive de otra manera, pero somos únicos e irrepetibles, así que cada uno debe tener su proceso, respetarlo, vivirlo y bueno, Tami, cada uno tendrá su... Un Mira, poco más ahí de tomo ese empatía, punto. porque Tania, como que te Tania, hace, perdón, te hacen como que ya pasó y vuelve a la máquina. Esa sensación me da. eso es lo que voy a tomar el punto de explicación de eso. Lo que pasa es que la salud mental que tenemos acá en Chile es bastante pobre y la Claro. mayoría de las personas están muy pegadas a sus propios estados psicológicos. Entonces, no hay material libre que genere empatía. O sea, la empatía no hay porque todas las personas están pegadas a sus propios estados psicológicos. Entonces, para que una persona tenga estado psicológico libre, tenga empatía, tienes que estar con buena salud mental. Y eso es lo que justamente no hay. ¿Sí? Entonces, eh, eh, por lo general, las personas que están pegadas en los estados psicológicos están refugiadas en esos estados psicológicos como ancla, pero su represa está subiendo, no están fluyendo naturalmente. Entonces, son muy pocas las personas que sí tienen empatía, que les fluye de forma natural. Porque para tener empatía tenés que tener tiempo, escuchar al otro, Mm. oír al otro, y nadie se da ese recurso, nadie se lo da. Dar un No sé No, si, abrazo, nadie, absolutamente nadie. lo que hablaba. Porque, sí, porque uno lleva como igual poco tiempo y como que tengo esa sensación de que, ay, ya, así como ya va a hablar de esto. Eso he sentido, ¿cachai? Así como que uno tiene que guardarse, sufrir nomás piola. Sí, claro, eso estamos viviendo, se perdón. genera por lo mismo, porque las personas están atrapadas en su propio estado psicológico y no quieren contaminarse con otros, ¿verdad? Porque apenas están con los de ellos, porque aquí en Chile hay una pésima calidad de vida de salud mental. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos, la mayoría de los estados psicológicos están pegados unos sobre otros, o sea, tenemos una montaña de cosas no tratadas, una, un trabajo no realizado en forma emocional que nos van trancando, nos van generando desviaciones, adicciones, ¿verdad? Y eso, cuando llega alguien que está fluyendo, como una persona que está viviendo su duelo, claro, vaya a andar llorando de repente, te acordáis, o una emoción, una flor chica, te ponía a llorar, o te vais para adentro, etcétera. Estás viviendo tu proceso. Y eso la gente, nadie lo quiere vivir, nadie lo quiere ver, porque andan todos modo robot, andan todos modo operativo, funcionales, ¿verdad? Es Y triste, uno casi, es triste, pero casi uno una molestia frente a esas personas. A mí también, yo también lo absolutamente. sentí, yo también lo sentí. Mm. Comparto contigo tu visión, también lo sentí. Es que, claro, si estamos muy maquinalmente funcionando, si lamentablemente así está nuestro sistema, y convengamos Mm. también que para empatía, oye, hay cartelitos ahora con el tema de las mascarillas, que empatía es ponerse una mascarilla. Entonces, tenemos un Mm. lenguaje totalmente, y estamos hablando que la contención, lo importante, lo sensorial, de abrazar a una persona, de contenerla, apapachar a una persona cuando está mal, es un abrazo, un cariño, es súper básico. Y ahora, desde después de todo, ya, otro tema, ahora eh, ponerse una Ay, mascarilla a es mí me han empatía. llegado a decir, como, ya si no, ¿qué vaya a hacer? Como, así como, no voy a hacer nada, así que, ¿para qué va a estar llorando? Así como eso me dijeron hace poco, Ahí Ah. estamos, ahí caemos. Bueno, la idea de esto era presentar el tema. que no podéis reverse, como que no, nada podéis hacer. La idea de esto era presentar este tema para ponerlo, va a quedar en el canal. Y efectivamente, no estamos preparados para enfrentar las pérdidas, no estamos preparados para ser empáticos con el de al lado que está sufriendo algo importante Mm. o cada uno. Y el sistema es tan maquinal que nos tiene a todos
con poca empatía, po, con poca tolerancia al sufrimiento al lado. Y bueno, estamos viendo el tema de salud mental que la Es verdad, cierto lo que dice Álvaro, yo igual lo entiendo que cada uno está con su propia batalla, entonces como que uno le venga a dar más problemas, como que no, así, sí, igual yo lo entiendo así, Es que eso no debiese ser así, pues si cada uno estuviese sano y completo, claro, o al menos que respetes. Si tampoco es que les vaya a solucionar el problema al otro, pero al menos que te escuche y te respete. Si yo no creo te que, cuestiones. claro, Mm. ella lo vive así, está bien. Y si tú lo vives así, está bien, porque alguien te va a decir que no. mm, Sí, lo Claro, básico, así, justamente lo que a veces viene es una censura sesgada que mm, está ahí, uno la alcanza a leer, ¿cachai? Como que, oye, ándate a llorar más allá, porque aquí estoy molestando, que no toda esa, ¿cachai? Entonces, claramente, justamente falta ese abrazo para echar las manos, el abrazo, ¿cierto? Lo más espiritual que tenemos es el abrazo. Y claro, en el día a día, en el cotidiano no hay. Y a veces en la familia es peor, o sea, se nota, es más cruel, más brutal. ¿Cachai? Entonces, mejor a Hoy veces sí, refugiarse con los amigos o conversarlo con los amigos que con la familia, porque no están totalmente. los elementos para poder hacerlo. mm, Mm, Entre paréntesis, quería mencionar que como para mí mencionó el tema de las mascarillas, tapamos emociones. ujú, exacto. Menos empáticos nos hacemos con los demás. Buen punto, ¿no? Buen punto, no lo había observado, esa es la segunda lectura. Más nos Sí, alejamos de sí, eso. sí. Sí, po, Más no, de hecho te lo muestran como lenguaje, o sea, a los niños que, que, que están recién aprendiendo el manejo de emociones, el compartir con amigos en el colegio, le está ahí tapando personalidad y te lo muestran que la empatía es estar con eso. Entonces, por eso. en verdad es más perjudicial si la salud mental ya está pésima. O sea, yo no sé qué nos espera a futuro si seguimos con ese ritmo. Pero bueno, la idea de nosotros era mencionar este tema, que es súper importante, va a quedar en el canal y bueno, ojalá que sea bienvenido, que está tratado con el máximo respeto posible y entendiendo, bueno, como las conclusiones, que los procesos y el manejo de las emociones dolorosas que se viven en un duelo son personales. Como individuos somos únicos y irrepetibles. Es deber y la intención de cada persona el buscar una terapia que nos ayude a vivir y sanar de mejor manera los procesos. Y mencionar, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, que la medicina alópata convencional nos ayuda momentáneamente a ser funcional, como lo mencionaba el Álvaro, a poder seguir, estar ahí en el mismo sistema, que a veces Esa es la medicina que tenemos ahora, el tema así, alópata. Mm, en todo sentido, pues, nadie se sana. exacto. El Ese es el parche proceso. curita, el paracetamol. Las Exacto, aspirinas. exacto. Ese es el tema. Solamente te adormece, te quita el dolor por un ratito, pero el proceso de sanación hay que vivirlo como lo hemos mencionado, más largo y ojalá poder tener opción de alguna terapia que te permita acompañarte en ese proceso. Así Y como que, colectivo quería tomar un punto, como colectivo me gustaría indicar que concluyo de esta reunión que la medicina universal sería la empatía para nosotros. O sea, porque la empatía nos va a permitir mostrar que tenemos una buena salud mental, por un lado, y empatizar con el otro, con un abrazo, con Mm, respeto, con escuchar, ¿verdad? Y saber que el otro está viviendo su estado emocional y que cuestan. Cuando estáis por dentro, sabéis que cuestan. Cuando estáis por fuera, lo veis así nomás, con casi por una estadística. Pero estando cerca del otro yo, uno se percibe que el estado emocional cuesta, es difícil salir de ahí y se necesita ayuda, se necesita esta empatía, sí. que como medicina universal deberíamos compartirlo y hacerlo más común, más usual, más habitual. Y debería estar en nuestro botiquín familiar, principalmente, donde más escaso está, en la familia, y con nuestros amigos y en la comunidad en general. la Eso sociedad. quería rescatar. Sí, eso quería rescatar. Mm. Nuestra medicina es la empatía. Muchas gracias, Álvaro. No, Y gracias a bueno, ustedes. Un abrazo bueno, para estamos terminando nuestra sesión y nos vamos a ver otro día. Ojalá que les haya gustado y vamos a compartirla.
¿ya? Gracias, Saludos, Pame, chicos. gracias, Tania, gracias, Esteban. Chau, chau. Chao. Chao.